Hola, bienvenidos a todos. Ñapay Quiquinchis. Greetings. Esa conferencia está dividida en 4 sesiones. La primera es una introducción sobre la comunidad Rimanaqui. En la segunda sesión tenemos nuestros 3 ponentes, a seguir la biblioteca quechua y terminaremos con los próximos eventos. Next slide, please. HSE Safety Moment. La seguridad es importante y recuerda no conduzca mientras está conectado. La reunión será grabada y publicada en las redes sociales. Mantén tu micrófono apagado. El uso de las cámaras no es necesario. Next slide, please. Okay. La Asociación Cultural Comunitaria Rimanaqui se constituyó en el 2019 con los fines de conservar, promover y disfrutar la lengua quechua y la cultura andina. Los logramos de varias maneras, a través de eventos, encuentros culturales, solidaridad y ayuda, a través de nuestras clases de quechua y a través de nuestra biblioteca virtual quechua. En esa oportunidad, la comunidad Rimanaqui organiza su primera charla en línea acerca del quechua y su importancia como una lengua hablada en la actualidad. Los objetivos de estas charlas consisten en explorar la relevancia del quechua y su importancia en tiempos modernos. Promete ser un evento ilustrativo y cautivador para todos los asistentes. Antes de comenzar, al fin de las charlas, si te gustaría hacer una pregunta a los ponentes, puede utilizar el chat de Zoom. Ahora doy la palabra a José Miranda, el director de la comunidad Rimanaqui. A te, Miranda. Walki Panachay María Luisa, Ayancho y Actamasicuna. Estamos organizando esta conferencia que creemos que es importante que en el Día de las Lenguas Indígenas se pueda resaltar el papel de la lengua quechua en el mundo moderno. Las Naciones Unidas han señalado que estamos en la década de las lenguas indígenas porque muchas lenguas están desapareciendo en el mundo y nos ha parecido pertinente hacer esta conferencia con esos objetivos. Dicho esto, quiero dar la palabra al hermano Antonio y al hermano Vladimir, quienes harán las siguientes etapas de esta conferencia. Hola, buenas tardes. O Napay Kukichi y Manaya. ¿Cómo estáis todos? Aquí tenemos 3 ponencias de parte de Marisol Mena Antezana, de Yanira Chechenko y de Raúl Cisneros. Voy a empezar preguntando a Marisol una corta pregunta antes de su charla. Luego, Vladimir Kondo va a preguntar en el idioma quechua algunas preguntas a Yanira y a Raúl. Bueno, Marisol, ¿cómo estás? Ahí en Lachu. Allí en Yancachcani, yo estoy muy bien en familia, todos hermanados en realidad. Ayuya, Oka, Ayuya, Cachcanchic. Muchas gracias. Bueno, una corta pregunta antes de tu charla. Y es la siguiente. En el día a día del aprendizaje del quechua chanca en Apurímac, sigue siendo una tradición mayormente oral o sin sistema de ortografía. El aprendizaje en Apurímac se ve reflejado en base, por ejemplo, a los datos estadísticos del último censo, que es una de las regiones con más hablantes de quechua.
En tanto, el quechua todavía a la fecha está ganando bastante terreno en lo que es la oralidad, ¿no? La oralidad yo creo que tiene una suma, una masa muy grande que todavía se mantiene, viendo en la direccionalidad donde, por ejemplo, nuestros hermanos siguen reteniendo esa sabiduría en la oralidad. Y hay pocos trabajos de investigación o hay poco interés, por ejemplo, por parte de las descendencias de las generaciones etarias. Estoy refiriéndome a las generaciones posteriores, a los sabios que tenemos ahora, a que puedan registrar estas sabidurías que se encuentran, por ejemplo, en la oralidad. Ahora, en la enseñanza hay un avance a la fecha que se ha realizado desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, insertando como una de las capacidades dentro de comunicación, que es este área, para poder tocar lo que es la escritura en sí del idioma quechua. Mas todavía no se ha logrado, por ejemplo, a la fecha, pues estandarizar como un área curricular netamente lo que es el curso de quechua. No, todavía no se logra. El objetivo es esa. A futuro, esperemos que sí, que sea una área como otras áreas también. Entonces, a la fecha, pues tenemos estos trabajos. Pero a esto está respaldando, por ejemplo, algunas resoluciones, se podría decir así legalmente, desde la región y desde los municipios, iniciativas poco más orales, ¿no? Donde invitan, por ejemplo, a los sabios o a las descendencias, sea nietos, ¿no? Sea hijos, a que puedan participar en concursos de canto, en concursos de poesía, dentro del contexto escolar, de igual manera, a que puedan recopilar, por ejemplo. Pero eso se queda mayormente en un por ciento grande dentro de la oralidad. Todavía no hay el escrito. Es bien que en nuestro país tenemos ya normas de escritura de quechua para cada variante. En Apurímac tenemos dos variantes de quechua. Tenemos la variante Collao y tenemos la variante Chanca, ¿no? Esta región de Apurímac, donde yo estoy, es la frontera de estas dos variantes de la gran variante del quechua sureño en Perú. Entonces tenemos, se podría decir lujosamente, dos variantes de quechua y del cual pues yo también he nacido entre el límite de estas dos variantes. Entonces he asimilado la variante chanca y la variante collao. Desde niña pues he tenido solamente que cruzar un puente para estar en la variante collao y al otro lado retornar para estar en la variante chanca. Entonces la formación y adentración de esto que no solamente pasa conmigo, que es un ejemplo, sino con varios hermanos y hermanas, ¿no? Que muchas veces pues les ponen a un lado para decir, no, tú no perteneces a esta variante, tú perteneces a esta variante, ¿no? Hay esa consensuación muchas veces. Cuando nosotros deberíamos ver o tener una visión de poder recopilar estos en escritos, ¿no? Que haya, por ejemplo, una biblioteca netamente de libros de quechua, de investigación, de indagación, de producción de talentos, por ejemplo, ¿no? Mas no los hay. Hay concursos desde el Estado, pero hay algo muy importante que le quitan la esencia, que se ha observado durante estos años. Es que puede producir el hablante, por ejemplo, puede producir su texto, su obra, pero le quitan un cierto por ciento que no tiene derecho a ciertas cosas, por ejemplo. Es un limitante grande, porque el hablante que hace este trabajo de producir, de inculcar su sabiduría en quechua a un libro, debería mantener todos sus derechos, no quitárselos. Y muchos se resisten a esto.
No se resisten, pero ¿por qué? Es mi trabajo intelectual, mi sabiduría. ¿Por qué tendría que dar un cierto por ciento y renunciar en otras palabras mi autoría? ¿No? Entonces, hay este indague todavía a la fecha y veo a muchos hermanos que se resisten a poder plasmar en escritos. Como veo a otros hermanos de manera individual también hacer sus publicaciones netamente personales. Sabemos que esto conlleva también bastante trabajo y bastante esfuerzo y gastos económicos, algo que muchos hermanos que tienen mucho talento, pues carecen de obtener estos apoyos, por ejemplo, ¿no? Y si hay apoyos, pero hay una condición siempre, ¿no? Hay una condición. No hay una condición compartida, por ejemplo, sino de quitarla todo. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los factores donde las personas, por ejemplo, pues se resisten a plasmar en lo escrito, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? A eso tenemos pues otras actividades los docentes, ¿no? Los docentes tenemos esta actividad de hacer conocer la escritura reglamentaria que existe en nuestro país. Y ahí lo realizamos quizás mediante redes, por ejemplo. Lo realizamos en nuestras clases, lo realizamos en nuestras reuniones que tenemos con los padres de familia, o lo realizamos en caso del aspecto comunicativo, ya que yo combino mi trabajo de periodismo con la docencia, entonces me es fácil, por ejemplo, estas dos competencias realizarlas en una comunidad. Hacemos un radioteatro, entre otras, y entonces esto nos ayuda, por ejemplo, a abarcar a que los hablantes pues se suelten, ¿no? Más que quizás exigirles ellos a que puedan aflorar por su propia voluntad, poder brindarnos su sabiduría de ellos, ¿no? Esto se encuentra, es la realidad que está afrontando en Apurímac. No creo que sea distinto en los otros contextos también, porque por este mismo trabajo también pues me desplazo a diferentes contextos, sobre todo los que tienen que ver pues con mi lengua, lo que es mi lengua materna, lo que es el quechua. Muchísimas gracias, Marisol, por tan interesante exposición de cómo se va aprendiendo quechua hoy en día. Voy a pasar la palabra a Vladimir, quien va a preguntar ahora en el lengua quechua. Kunaka no canchis runasimi pirimasunchis, manan runasimi manta rimasunchis manchu, manan runasimi pirimaspa. Inaspan nokan manarak simita mastarimushakti, yanira pananchista apuyusak. Yanira panay willawaiku, maiken social media niskakunapi, keshwasimimanta sayamunki. Hinayatak, imainatan social media niskakuna, keshwasimi imakunampa apan chaita. Mas taikamu isimi kita panay. Ari, añay. Imaynayan kachkankichik, ñuqa yanirahinchukani, kunan willarikamusaykichik imaynas ñuqallankani kay social media nisqankunapi. Ñuqaqa qallaykurqani kay llankayta TikTok nisqanpi, chaypin llapa wawakunawan rimarqani imaynas quechuata chihirichini kay plataforma nisqanpi. Chaypin tarirqani quechua simij rimaqkunapa wawankunata, sulkankunata, paykuna willakumurqaku. Mamaymi quechua rimaq, taytaymi, otaq abuela, paya, taytay nispa, paykunan qillqamuarqa ñuqata TikTokpi. Imaynas paykuna manaña yacharqañachu quechuata, manaña. Mamankupas, taytankupas yachachirqachu quechua simita rimanankupaq. Chaypin ñuqa paykunawan imaynas kay quechua nispa yachachini. Paykunata, wawankunatapas,
Otaq chaypipas huñupi hamunku yachachiq masiykuna ñuqa hina yachachinku yachay wasipi. Chay paykunapas allinmi llank'asqayki kay takichakunata imaynas chihirichinki, imaynan takinki, wawakuna allinta chay takichakunamanta yachanku ari, imaynas uywachakunamanta, waytachakunamanta, chaychakunamanta, chaykunaqa llaqtaykupa imaynas kawsayninku willarikamun. Chay uywachakunawan, waytachakunawan, imaynas kawsaniku ari. Chaychakunawan ñuqa chihirichiptimi paykuna ñuqawan rimanku. Yachachiq masiykuna, otaq qhichwa rimaqkunapa wawankuna manaña qhichwa rimaqkunanqa manañan rimankuñachu. Ichaqa yachayta munanku. Paykunawanmi TikTokpi rimaniku, comentarios nisqanpi willarikamuanku, otaq huk uñupas kan chay qhichwata yachakuqkuna, huk carrera nisqanpi yachakuqkuna paykunapas watukamuanku imaynas kaynacha waknacha tapukuspa. Chay paykunawanmi ñuqa rimani TikTokpi ari. Chaypipas tarirqani huk masikunata qhichwa chihirichiqkunatapas huk llaqtakunamanta, huk suyukunamanta, Bolivia, Ecuador, paykunawan tuparqaniku virtuallapi aswanqa manan riqsinichu presencial nisqanpiraq. Chaymi llamkayni. El hermano Vladimir da un pequeño resumen castellano, ¿no? Lo traducido por la hermana Yanira. Hermano Vladimir. También panay Yanira y chapis Castilla simipi tikramuaj mana qhichwa simi rimaqkunapaq. Ari. Ale, Bien. panay. Yo empecé mi trabajo en las redes sociales, empezando por TikTok, y ahí pude encontrar una comunidad que eran nietos, hijos de quechua hablantes que ya no habían aprendido quechua, que generalmente vivían en Lima, Ica, en las ciudades de la costa, ¿no? Del Perú. Y conecté mucho con ellos porque ellos siempre me comentaban diciendo, oye, mi abuela hablaba esta palabra o cantaba esta canción. Entonces con ellos conecté. También otro grupo de mamás que les enseñaban las canciones que yo compartía en las redes sociales con sus hijos y les enseñaban de alguna manera el quechua. Y habían dos grupos ahí. Y otro grupo era docentes como yo, que querían buscar estrategias de cómo enseñar el quechua, ¿no? O, en general yo comparto canciones, entonces eso les ayudaba mucho y también les ayudaba en su práctica educativa. Y otro grupo era los que estaban aprendiendo quechua porque lo requerían de alguna de sus carreras o algo así. Entonces conectaban conmigo, me hablaban, me preguntaban cosas. Entonces, ese grupo está ahí que conecta conmigo en TikTok y ya ahora recién lo estoy trasladando un poco también a Instagram, pero empecé en TikTok. Entonces, siento que es de mucha ayuda para ellos que de alguna manera han tenido un acercamiento al quechua y que ya comprendemos por qué los abuelos o sus padres no les enseñaron quechua porque se fueron a la ciudad, ¿no? Por esto de la discriminación, el racismo, el clasismo que sufrieron muchos de ellos, por ese miedo ya no les enseñaron a sus hijos. Pero es una gran sorpresa que no solo yo, sino varios hermanos también que han podido abrir sus redes sociales en TikTok o en otras plataformas, hagan ese espacio y digan, aquí está el quechua, ¿no? Estamos acá y no es malo y nos pueden encontrar acá y la gente que ha tenido ese acercamiento al quechua se ha conectado. Entonces lo ven, dicen, mira, acá está el quechua y
cosas simples, así como yo les decía, de palabras o de frases o canciones que conectaban ellos. Mi abuela decía esto, mi mamá me hablaba de esta palabra o no sé. Entonces, sientes cómo se conectan de alguna manera. Entonces, esa comunidad hemos creado más o menos en TikTok y bueno, ese es el trabajo que les estaba comentando. Añay Panay. Con Antaj vamos a continuar con la presentación del señor Raúl. Guatimanta, una simi prima sonchis, se mantata Hualcay Raúl, Castilla simi pitik rayamunki, mana kejwasimi limakunaba. Manara simi kita mas alimushakti kita puyusaki Hualcay Raúl. Uyawaiku imainatan teatro niska, kejwasimita, teatro niskapi, kejwasimimanta, tukuy runakunaman, pantasyan. Tukuypi rimakuna, qhechwasimi tukuypi rimakunanpaq yanapan teatro nisqa. Hinallataq willariwayku, imaynatan teatro nisqapi mana qhechwasimi rimaqkunaman qhechwasimita aypachinkichis chayta. Mastaykamuy simikita wayqay Raúl. Ojipanikuna, anchata kusikuni kay kunan punchaw mama siminchikpa punchawnin chaype allinta waytarichisun tikarichisun kay runa siminchikta llaqtanchikunapa yachayninkunata. Ari kay imananchikmantaq kay teatro nispaninchik riki kay llaqtanchikunapi riki sumaq ruraykuna kachkan hawakunapaq. Inatin llaqtanchik aswan sumaq miski ruraykunata ruran. Hawarichikun kachkan llaqtanchikpi mascarakuna, uyachukukuna, chaymanta kachkan tusuykuna, takiykuna, miski siminchikuna chaykuna teatro nispan rimanchik. Inatin chay miski siminchiktama ñuqa takshaymanta uchuy warma kasqaymanta hawarqani. Inatin chaymantaqa ñuqapas yachachiqpaq yachapakurqani inatin kaykunawanmi sumaqta purin kay siminchikunaqa. Inatin chay tusospa takispa mascarakuspa miskita rimaspa hawarichinka inatin runaqa kusikunmi. Kay Lima llaqtakunapipas hatun llaqtakunapipas sumaqtan kusikunku. Hukpim yuyachkani huk voluntaria kasqa chay Hospital del Niño kay Lima llaqtapi. Huk warmakunapaq chay hampina wasin kachkan chullalla kay Limapi hinatinmi niwan waqyamuaspan nin kaypim huk warma kachkan pusaq watayuq manam castellanota yachanchu. Suqta killañam kachkan kaypi warma hinaspa runa simillata riman manam médicopas entiendinchu. Nispa. Inatin ñuqaqa hospital tak chayaruniman. Inatin charanguchayo. Inatin warmacha charanguchayta apamurqayki. Kunanmi atoq chamanta takisunchik. Nini inatin warmacha charanguyta asirayaspa hapikun. Inatin qallaykunikumaq inatin runakunaqa muyuqninpiña hospital ukupi médico pas enfermera llapacha junta kachkan inatin takit qallaykunik. Ato, chayay, ato, pascachupa, ato, chayay, ato, pascachupa, ato, mainik por hopera, takisonchi, mainik por hopera, takisonchi. Ato, chayay, ato, pascachupa, ato, chayay, ato, pascachupa, ato. Chayna tusudni chay warmaqa upallalla kasqa hinaspan kunanqa hospitalpiqa payqa llapaykupi hayllaykupi tusukuyta hallaykun atoq tukusparaq chupantapas mayuwisparaq aywikusparaq tusukun. Hinatin
llapachan doctor guna pues hatun ñawi van a la Hawaii con wow. Imagínate que igual maja sumachta runa simi pirima pincheja anchatam kusikonman. Nispara. Hinatin chaypeja kok mama pues kachkas chay hospital pi wawan hampichkas señor maymanta kanki ñuqa wanka belikamantam kani ñuqapas kani apurimaqmantam nis la achka runakunaqa latin chaynan runa siminchikqa allin kawsayta yanapawanchik hinatinmi kay teatro allinmi kay hawarichinapaq riqsichinapaq imaynan kaypi pananchikuna willakuchkanku llamkayninkuta chaynataqmi takininchik tusuyninchik kay sumaq rurayninchikkuna kay qhechua yachayninchikta allinta apanman castellanoman chimpaykachisaq bueno, nuestros pueblos están llenos de teatralidades. También tenemos una riqueza de teatralidad. Ni siquiera llamamos teatro. El teatro es un término que viene de afuera. Entonces nosotros podríamos llamar puklay, juego, sumajruray, hacer con arte, con delicadeza. Entonces somos también un país rico en nuestras danzas, en nuestras historias, ¿no? Que estamos contando en las danzas, lleno de cantos, vestuarios, máscaras, ¿no? Música. Entonces, todo un conjunto de estos lenguajes forman la teatralidad, ¿no? Y tenemos 48 lenguas y dentro de ello también, ¿no? Hay una variedad, ¿no? De teatralidad en nuestro país. Y el quechua, ¿no? En cada región, pues, ¿no? Las grandes festividades que tenemos es una teatralidad. Y este es un buen recurso, ¿no? Para difundir nuestra cultura, nuestra lengua. Y lo que me ha sucedido a mí, ¿no? En una ocasión, una voluntaria me llama del Hospital del Niño diciendo que había un niño ya 6 meses estando ahí y no hablaba el español. Entonces el niño estaba tan callado durante 6 meses. Y bueno, yo acudo a esa llamada y inmediatamente con mi charango, ¿no? Al niño le digo, niño, te traje este charanguito. Ahora vamos a cantar sobre el zorro, sobre los animales. Entonces, el niño empieza a sonreír al ver el charanguito, al escuchar el sonido. Y empezamos a cantar, ¿no? Ato, chalay, ato, guasacachupa, ato, chalay, ato, guasacachupa, ato, aine por copira, guacaque sunchi, aine por copira, guacaque sunchi, ato, chalay, ato, guasacachupa, ato, chalay, ato, guasacachupa, ato. La canción dice, zorrito, ¿en qué altura, en qué montaña danzaremos, cantaremos diciendo, gritaña, andaremos sacudiendo nuestras colas y así? Y es así que el niño al escuchar la canción, en el medio de mucha gente, ahí estaba también el médico, las enfermeras y tanta gente dentro del hospital, empezó a danzar haciéndose el zorro, ¿no? Atoj, 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 ahí sacudiendo la cola y todo eso, y tan feliz durante 6 meses que no había hablado. Y los médicos al ver eso dicen, wow, ¿cómo es posible, no? Este niño que estaba tan en silencio durante estos 6 meses, pero al escuchar su canto, su lengua, su cultura, está vivo, ¿no? Y nosotros no sabemos de ese lenguaje. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar, ¿no? Hablando su lenguaje, hablando, conociendo su cultura? O sea, sería una gran ayuda, se daban cuenta ellos mismos. Y es así, ¿no? Hay mucha vivencia, a mí me ha pasado, ¿no? En las ciudades, ¿no? El lenguaje artístico, el teatro, la música, la danza, ¿no? Es una manera, ¿no? de vivificar nuestra cultura.
No sé si habrá alguna otra pregunta más. Añay Hueque Raúl, con Anca Cutisonchis, a María Luisa. Bueno, una cosa rápidamente diría antes de pasar la palabra a María Luisa, y es que veo que algunos han puesto preguntas. No olvidéis de preguntar por el chat. Luego se puede dar respuesta a toda la pregunta. ¿Are you okay, María Luisa? Sí, estoy Ya, esperando para preguntas. ya. No, ¿no? Quería hacer una pregunta a la hermana Marisol. Creo que su experiencia es muy bonita y muy interesante en el sentido del quechua sureño, ¿no? En el sentido del collao y chanca, de cómo trabajar unidos. Eh, ¿Podrías, por ejemplo, poner tu experiencia de repente en un pequeño documento para un poco traducirlo y poder pasarlo a mucha gente? Porque esta experiencia es muy importante en términos de la unificación de la lengua quechua. Creo que me parece que deberías ponerlo por escrito, tu experiencia, ¿no? Para futuras generaciones respecto a lo que vienes haciendo. Y finalmente agradecer a la hermana Yanira y al hermano Raúl porque su trabajo de ustedes es realmente titánico y decirle que son los héroes del Perú. ¿Puedo? Yo- Sí, muchas. sí. Ok, gracias. Todavía no me han autorizado para este. Yo he tenido bastante experiencia en lo que es medios radiales en quechua en mi región, como también a nivel nacional del Perú, insertando en el primer noticiero Ñujanchik en quechua. Entonces, se está armando, pues podría dar un pequeño adelanto, una pequeña novela que está en proceso, entonces seguramente a años posterior va a salir con toda la experiencia que nuestro hermano José lo indica, esta vivencia, armonía entre estas dos variantes y cómo también los que somos de estas dos variantes somos discriminados por nuestros propios hermanos hablantes del quechua chanca y, o sea, viene todos estos detalles en ahí, estamos intentando plasmarlo y vamos a ver en cuánto van a realizar, pues todavía no tengo el permiso para poder darle un pequeño detalle, pero sí, estamos trabajando en eso. Esperemos pues se pueda compartir más adelante y muy agradecida con todos. Muchas gracias. Está una pregunta en el chat. Voy a leerla. Yanira, ¿hace cuánto tiempo que empezó su trabajo en el TikTok y ha ido creciendo? Ah, sí, yo empecé en el 2021, en abril del 2021, y sí, he crecido bastante, he tenido la oportunidad de participar en varios eventos, incluso viajar también fuera de Perú para hablar un poco del quechua. Actualmente estoy como ahí, no subo contenido demasiado porque ya trabajo en una escuela, entonces a veces me da el tiempo, ¿no? Pero sí sigo ahí compartiendo video de vez en cuando. Entonces voy a ver la manera de organizar todo esto porque en TikTok tengo dos cuentas. Una es Mushuri, que es como mi lado donde estoy en la escuela con los niños. Y el otro es con mi propio nombre, donde puedo hablar del que he hecho, sus problemáticas, contestar comentarios y así. Entonces ahí pueden buscar ambos espacios. Y bueno, eso. Una otra pregunta, ¿cómo se encuentra en el TikTok? Ya. Me pueden buscar como con mi nombre, Yanira Gencho, como les decía, hay contenido de quechua. Y si quieren ver mi trabajo ya en la escuela con los niños, pues en Mushuri. Creo que ya lo habían compartido en el chat.
Lo voy a escribir en el chat. Muchas gracias. María Luisa, si me permites, yo tengo otra pregunta Sí, para Yanira. sí. Yanira, en las redes sociales actualmente se habla muchísimo del lado opuesto de la gente que nos apoya, nos quiere, se habla de los haters. Y en quechua sería chejninako, chejnijkuna. ¿Cómo tienes haters en tu TikTok? ¿Aparecen haters en tu TikTok? Chejnijkuna. ¿Y cómo enfrentas esto en las redes Sí, sociales? de hecho, los chignipa, y les digo yo, ¿no? Este, cuando aparece esto, a mí me da como contenido, ¿no? Para responderles o explicarles sobre un tema. Por ejemplo, me decían, ay, ¿para qué enseñas quechua? Mejor aprende inglés. O me ponían comentarios en inglés como pensando que yo por difundir el quechua estoy en contra del inglés, pero no es así. Y se hacen esas ideas y me atacan, ¿no? También las palabras que siempre nos dicen, ¿no? Serrano, cholo y comentarios ahí. Pero eso para mí yo lo aprovecho para hacer más contenido. Em, y no solo son estas personas que pareciera que les molesta que el quechua esté en estos espacios, como en TikTok, porque me acuerdo una vez subí un video hablando de las inseguridades que había tenido como joven indígena, ¿no? Y que tenía en la televisión referentes puro blancos, y lo había subido a Instagram y me dijeron, no, tú no calificas para Instagram, vete a Facebook. Como decir que lo bonito está solo se muestra lo bonito en Instagram, y Facebook está como como para nosotros, algo así, ¿no? Para los indígenas y así. Y ahí todavía estoy por responder, pero habían otros también en TikTok que me comentaban de esta manera, ¿no? Este, Em, pero ¿de qué te avergüenzas? Yo también he crecido en esto y no en la zona sierra. ¿Acaso yo me he sentido mal? ¿Ese es tu complejo? No sé, ¿no? Pero a veces la gente no entiende que cada persona tiene sus procesos, ¿no? A mí me ha afectado mucho, ¿no? A esas personas tal vez no. Y yo sé que muchos también como yo tenían ese problema, porque en los comentarios decían, yo también tenía inseguridades sobre mis manchitas, mis pequitas, ¿no? Y era muy bonito conversar con esas personas. Y a veces te das cuenta que también los chignipay o los haters vienen también de tu misma comunidad. O sea, ellos, como decía mi hermana Marisol, a veces los mismos quechohablantes de otra variedad empiezan a atacar, que este es mejor, que no sé qué, y también de eso manejo mucho el discurso, ¿no? De que todos los quechuas son válidos, tienen que tener la misma apreciación y así, pero bueno, estamos en ese camino, y mientras yo pueda responder y compartir algo para cambiar la idea al menos de 3, 4 personas, voy a seguir respondiendo. Gracias. Y si me permite, una pregunta también para Yanira, muy rápida. Ah, entiendo que ha trabajado en la educación intercultural bilingüe. Ah, y me interesaría saber más o menos, podría ser interesante saber cómo es el día a día en la enseñanza de idiomas. ¿Se mezclan? ¿No se mezclan? Porque, por ejemplo, ha habido en California una gran polémica acerca de si se puede o no hablar español en el colegio, o fuera o no fuera del colegio, políticas de educación. Así que me gustaría saber, ¿se mezcla? ¿Se habla los dos? ¿Se dice hoy será de quechua, mañana será de español? ¿Cómo es? Bueno, yo comprendiendo un poco ya la política, porque lo he leído mucho para hacer mi tesis de licenciatura. Desde mi práctica yo sí lo combino.
O sea, si estamos hablando de matemática, un tema, y el niño me dice la respuesta en quechua, yo no lo invalido, le dijo, y le sigo, ¿no? Ya, ¿y qué más, qué más? Porque eso de decirle, mira, ahorita es la clase de castellano, solo vamos a hablar castellano, después vas a hablar quechua, creo que limita y también en cierta medida puedes asustar al niño, ¿no? A no expresarse. Yo tuve una experiencia desde chiquita que a veces yo sabía cosas, conocía cosas de mi entorno, pero las conocía en quechua, algunas, ¿no? Y el profesor dejaba la tarea para que hagas, no sé, pues un listado de palabras con P y de tu casa. Pero yo decía, oye, pero acá yo conozco este es con P, pero está en quechua, ¿no? Entonces, esas cosas creo que no se deberían limitar porque es parte de los niños, de la lengua. Entonces, si me dan respuestas en quechua, yo los acojo y les sigo en quechua. Si quieren hablar castellano, hablamos en castellano. Eso es parte ya. Desde mi práctica, tal vez en algunas escuelas, no sé cómo se dé, tal vez limitan, no lo sé, o solo hay una hora específica para el quechua. De hecho, en mi escuela también hacemos una hora específica para un poco comprender la escritura, que como mencionaba mi hermana Marisol, nosotros hemos ido de tradición oral. O sea, era la oralidad, más allá no conocemos. Mi abuela no conoce tanto la escritura, ni puede leer en quechua. Entonces, ese espacio que yo hago para el quechua mismo es para comprender un poco la escritura o leer o hacer algún juego, ¿no? Pero durante las clases yo sí los combino, hablamos, nos reímos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago desde mi práctica. Y eso también va a depender del nivel de dominio de los estudiantes, porque a veces se cree que el quechua se enseña igual en todas las escuelas y no es así. Va a depender del dominio de la lengua originaria que tengan los estudiantes, la comunidad. Previo al inicio de clases o durante las primeras semanas de clases se hace la evaluación sociolingüística, psicolingüística para saber quiénes hablan y quiénes no tanto. Entonces, de acuerdo a eso también se hacen las clases, ¿no? En mi escuela tengo niños que dominan un 90% el quechua y tengo dos niñas que todavía están como el 30, 40%. Entonces tengo que balancear también. Es todo un reto también eso. Y poco a poco estamos, creo que dándole forma a la EIB. Y algunos sí, pues hay mismos profesores que dicen que no funciona, que no le ponen tanto énfasis o no se quieren esforzar más, ¿no? Para dar esto. Sé que es complicado, pero bueno, desde mí trato de hacerlo, esas prácticas. Pues seguramente es la correcta. Desde tu punto de vista está muy bien. Es muy interesante el tema. Muchísimas gracias por contestar. Y pasamos a la biblioteca ahora. Sí, exactamente. La palabra al hermano Paul. Um, biblioteca de Rimanaqui está en tres idiomas principalmente y los otros variantes de quechua, de Cusco, de Ayacucho y de Huaraz. Tenemos la suerte de Internet, si es una suerte, ¿no? Pero con Internet, como todos saben, se puede, si tiene una biblioteca en línea, se puede tener acceso de cualquier punto del mundo, si es permitido. Hay, en frente tenemos un slide del sitio web de Rimanaqui. En el primer slide ha mostrado dónde se puede escoger idiomas, ese círculo en rojo. En el segundo diapositiva, tenemos
la misma página del sitio web, mostrando dónde están los botones para tener acceso a la biblioteca. Ese va a pasar por en diapositiva 3, las páginas dentro del sitio web sobre la biblioteca. Esto es en inglés, pero tenemos en 3 idiomas que, como he mencionado, se puede escoger. ¿Cómo es arreglado la biblioteca misma, que es almacenado en un software se llama Zotero? En la próxima diapositiva, que es diapositiva 4, tenemos más o menos el formato de biblioteca. A la izquierda hay las clasificaciones. Segundo columna contiene los títulos de las obras. Las obras pueden ser libros o pueden ser documentos simples o manuscritos o videos o simplemente audios. En columna 3, los autores, que claro son los creadores de las obras. Entonces pasamos a la próxima diapositiva y se puede ver acá las clasificaciones más grandes, se puede más o menos leerlo. Y no tengo mucho tiempo, pero voy a hablar sobre los primeros. Los títulos en quechua, seguido por las traducciones en español e inglés. Línea primera es el espacio de clasificación para obras escritas netamente en quechua. Segunda clasificación, obras escritas en cualquier otro idioma, normalmente español o principalmente en español, sobre quechua. Obras sobre quechua, pero no necesariamente en quechua. Sí hay contribuciones, aportes de varias obras de una persona. Ese forma una colección. Normalmente, cuando se suma hasta 4 o 5 obras, tenemos una colección y ese va a aparecer en 3. Entonces hay 12 clasificaciones, incluido también videos y medios sociales, como los otros personas hoy día han comentado, para un idioma como quechua que formalmente está ganando en forma de proyectar en estas diferentes formas como video y medio social. Y para terminar rápido, si ustedes tienen más información, nosotros tenemos los emails de ustedes y podríamos escribir a ustedes con más información. Y sobre todo, ustedes pueden escribir a nosotros. Hay una voz que está tratando de decir algo. Ok. Se puede escribir esa dirección. Gracias. Gracias a ti, Paul. Muy interesante. Y ahora, José, a ti la palabra. Muchas gracias, Supalki, Panachay, María Luisa.
Quisiera antes que nada agradecer a todo el equipo que ha venido trabajando este proyecto, este evento, a Wajé Yacu, a María Luisa, a Vladimir, a Antonio, y a los hermanos que han sido panelistas, a Raúl, y a la hermana Marisol, a la hermana Yanira, ¿no? Que han trabajado, y a Paul con el proyecto de biblioteca virtual. Realmente están haciendo un buen trabajo en relación a la comunidad Rimanacuy y a defender, como se llama, el quechua, ¿no? Una cosa importante que quiero transmitirle a los hermanos panelistas, que la única manera de combatir el racismo y la discriminación que hay sobre el quechua en el Perú es celebrando lo que somos y aprender de la experiencia europea, donde se aprecia las lenguas indígenas y las lenguas en cada país. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, tenemos el galés, que se habla el galés y se habla el inglés, pero se respeta la lengua materna de ese país. Entonces, y así sucede en España y en todos los lugares. En el mundo moderno se aprecia la lengua y creo que no es nada malo, como se decía por allá, tener quechua, muy por el contrario, es importante construir un país multicultural en el caso del Perú. Dicho esto, quería decirles las actividades de la comunidad Rimanacuy, que están presentes en estos días en el Reino Unido y también de manera virtual. Se está haciendo para el día 27 de este mes de febrero una exhibición de pinturas, digamos, de diferentes pinturas andinas del Perú. Se va a hacer en la embajada peruana. De repente vamos a pasar la información por nuestra web y por las redes. También tenemos para el día 8 de marzo, se va a hacer una especie de evento online sobre el papel de la mujer andina en el Perú, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Tenemos también el día 20 de abril, estamos organizando el Día de la Pachamama, en el sentido de rescatar, tratar en todo lo posible de defender al planeta Tierra. Eso es el día 20 de abril, será un evento. El día 22 de junio estamos programando el Inti Raymi como lo hacemos todos los años, de parte de la comunidad de Manatuy. Y haremos el día 27, tenemos un evento de gastronomía que se llama Alimiquincuna, Comer Saludable, para las fiestas patrias del Perú. También tenemos un equipo de bailes que está trabajando la hermana Gabriela. Las personas que quisieran trabajar con nosotros en las danzas, que digamos quieran participar con nosotros, pueden invitar o pueden escribir un correo a la comunidad Rimanatuy y con gusto los invitamos a trabajar con nosotros en nuestras danzas, porque nos preparamos para poder presentarnos tanto en el Día de la Pachamama y como también en el Inti Raymi. Eso sería todo como parte de los eventos que hace la comunidad de Manatuy. Quería agradecer realmente de todo corazón a todos los participantes y al equipo que ha trabajado bastante para que este evento salga exitoso, ¿no? Y sobre todo a los panelistas que han dado su tiempo para dar sus palabras, sobre todo al hermano Raúl, la experiencia del hospital, que ha sido muy, muy bonito y muy dulce. No sé si alguien más tiene algo que decir para levantar la reunión y Tupananchiscama Yactamasikuna. Gracias, José. Y gracias a todos por participar.